En verdad, Alicorp, desde el año 91, que me toca vivir a mí, hasta el año 99, perdió plata todos los años. El otro producto que tiene un crecimiento disruptivo y que es considerado también bien importante es el del detergente Bolívar, ¿no? Procter tenía en ese momento Ariel y tenía Opal, no tenía ACE. Y nosotros con Bolívar pensamos tomar y atacar el segmento donde estaba ACE, pero hicimos un producto de muy buena calidad. Y el precio que pusimos fue un precio para competir con ACE. Lo que ocurrió, que fue sorpresa nuestra, fue que quien contestó no fue ACE, sino fue Ariel. Entonces a nosotros nos pareció perfecto. O sea, ya no teníamos que pelear con el segundo, sino pelear con el primero. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Esta vez estamos con Leslie Pierce, quien es director de empresas, ha sido CEO de Alicorp por 20 años, es un ejecutivo muy exitoso con mucha experiencia. Te agradezco, Leslie, de nuevo por animarte a contar la historia, y yo sé que son días de directorio, así que te agradezco el esfuerzo por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y agradeciéndote pues la invitación y feliz de estar acá y compartiendo, digamos, este espacio de conversación, ¿no? Antes de iniciar con la pregunta, quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Credicorp, Tiapuy, la línea 1820. Y si necesitas fidelizar a tus clientes, puedes contratar a Regalos 11 y 7. Son muy profesionales en todo lo que es merchandising y regalos corporativos. Leslie, yo estuve ayer y de hecho tuviste tú la gentileza también de regalarme tu libro, donde narras tu historia de transformación de Alicorp. Y me di cuenta de que al final el crecimiento de encontrar una empresa con facturación de 80 millones y pasarla a más de 1.500 millones de dólares es un logro, pero ese crecimiento que tuvieron fue de la mano del crecimiento del país, pero también fue una transformación personal tuya, y vi que tuvieron uno de los primeros casos de fusiones y adquisiciones en el Perú al comprar la Fabril, que era una empresa incluso más grande que entonces. Quiero que nos puedas contar un poco esa experiencia y ese viaje de transformación tuya, porque te llevó a conocer un ritmo empresarial más grande, no solo en el Perú, sino en Estados Unidos, en Europa y todo lo demás, que fue clave para el crecimiento tuyo. Claro, encantado. Ahora, en verdad, estamos hablando del año 1991, ¿no? El cambio de gobierno se da en el año 1990 y se genera, digamos, un cambio de la estructura económica del país que es realmente, o que fue realmente importante. Hago mención de eso porque normalmente cualquiera que esté participando en una empresa en cualquier momento del tiempo siempre va a encontrar que hay amenazas o que hay cambios que amenazan la posición de la empresa, que no dependen necesariamente de la gerencia o de los accionistas en particular, sino de eventos que ocurren o que van ocurriendo en el tiempo. Este cambio viene de un gobierno del 85 al 90 donde hubo una hiperinflación en el Perú, donde realmente muchas empresas no la pasaron bien, o sea, tuvieron una serie de problemas. Y a partir del 91 se liberaliza la economía. Y si bien es cierto, Jimmy, que efectivamente Alicorp crece porque el país crece, un gran número de empresas peruanas que eran referentes y que eran empresas emblemáticas del Perú en el año 1990 desaparecen. Empresas grandes, empresas familiares muy grandes, porque no tuvieron el tiempo como para poder adecuarse a ese cambio, ¿no? Entonces, la experiencia mía en Alicorp, en esa época se llamaba Compañía Industrial Perú Pacífico, y yo reemplacé a uno de esos gerentes emblemáticos que además lo guardo en el corazón porque tuve gran amistad con él, ya fallecido, Arturo Goodman, quien fue mi jefe previamente y a quien yo reemplazo en el año 91, ¿no? Y entro a una empresa que si uno la revisa ahora, desde ahora tenía todas las de perder, o sea,
realmente las condiciones que enfrentaba la empresa en el mercado peruano, en la economía en el Perú en ese momento, eran total y absolutamente adversas. Creo que en la conversación que tuvimos la vez pasada puse un ejemplo que es bien importante de tenerlo en cuenta. Nosotros producíamos el aceite vegetal, o sea, un litro de aceite en el Perú costaba $1.50. Y las tres empresas que competían en el mercado peruano, que eran Unilever, que era la Fabril, que era del grupo Bunge de Argentina, y Compañía Industrial Perú Pacífico, que era del grupo Romero, las tres empresas vendían el aceite a $1.50 y las tres empresas perdían dinero. En ese mismo momento en el que se liberaliza la economía, el aceite en Argentina o en Brasil, que era el aceite que iba a invadir el Perú de todas maneras, costaba 70 centavos de dólar. Y ganaban plata. Esto es solamente una muestra, ¿no es cierto?, de cómo el momento en el que se va a vivir es una empresa que produce un producto con una serie de ineficiencias propias de la historia económica del país en el pasado, porque la empresa estuvo siempre muy protegida y ahora de pronto, de la noche a la mañana, en el 91, la economía se liberaliza y la empresa tiene que ser eficiente por sí sola y competir y ganarse al consumidor. Ese entorno es el entorno que me toca a mí vivir con una empresa que en ese momento facturaba 80 millones de dólares, ¿no es cierto?, pero que no tenía muchas alternativas porque se le venía una amenaza inmensa, ¿no es cierto?, que era la importación con 0% de arancel, porque ese era el esquema que se adopta a partir del gobierno del presidente Fujimori de los 90, ¿no? O sea, esa es la parte del contexto que hay que tener presente, cómo realmente las empresas en general enfrentan situaciones que son bien complejas. Ahora, cuando yo ingresé, yo venía, digamos, yo soy economista, o sea, realmente he sido formado como economista en la Universidad Católica del Perú, de joven. Yo pensé siempre que iba a trabajar haciendo investigación en la universidad o trabajando en el Ministerio de Economía, claro, o quizás en el Banco Central de Reserva. Nunca me vi en el mundo corporativo. La economía y el mundo empresarial son dos disciplinas que son distintas, ¿no? La economía es una ciencia social, la empresa más vive un mundo corporativo, privado, de competencia. ¿Cómo llegué ahí? A través de simplemente el desempeño propio de joven, que he escuchado, existe ahí, además veo las caras de mucha gente joven, de querer hacer las cosas bien. Y si yo de arranque decirles algo, es que lo que hagan, a la edad que tengan, háganlo lo mejor posible, con responsabilidad, pero siempre lo mejor posible. Nunca pensé que yo podía ser CEO de una empresa como Alicorp, nunca pensé que iba a entrar a una empresa privada a trabajar tampoco. Y la vida me fue llevando como consecuencia probablemente de las cosas que hicimos o que hice en ese momento. Venía con la idea de la transformación, porque Perú Pacífico tenía un producto que era el aceite, que era casi un commodity, ¿no es cierto?, perdiendo dinero. Por más que se buscaran hacer eficiencias y recortes en las empresas, era bien difícil. Y de ahí se ve la posibilidad de adquirir la competencia que fue la Fabril. Y se da esa oportunidad porque la familia Bunge en Argentina decidió vender la operación del Perú y nosotros decidimos adquirirla, que fue un sacrificio inmenso porque no es que existían los recursos. En esa época no existían fusiones, adquisiciones, mercado de capitales como existe hoy día. Ahí realmente estaba el Perú recién abriéndose a toda esta disciplina internacional. La compra de la Fabril se llevó a cabo negociando con abogados de Nueva York sin realmente conocer exactamente bien cómo eran los procesos de fusión y adquisición. Hoy día eso es pan de todos los días, pero en esa época no sabíamos, ¿no? Y se adquiere una empresa que es el doble.
de tamaño, Claro. pero siendo el doble de tamaño tiene pues el doble de problemas, el doble de gente. ¿Y por qué se compra esa empresa? Porque el aceite, al ser un commodity, para ser eficiente necesita grandes números, o sea, necesitas economías de escala muy grandes en volumen. Y eso al adquirir la empresa se conseguía, porque realmente ayudó mucho a que se obtuviese a esa magnitud de escala. Pero lo más importante no era solamente adquirirla, ¿no? Sino adquirirla y llevarla a ser eficiente, solamente produciendo aceite. Y el otro tema que ya estaba definida en una visión de largo plazo que habíamos realizado conjuntamente con el equipo que me acompañaba y que se fue incorporando más adelante, el hecho de ir creando productos que tuvieran más valor agregado, o sea, que saliesen del mundo del commodity, porque el commodity normalmente, cuando es un producto commodity, depende del precio internacional, que uno no lo controla, y de una serie de factores que no se tiene. Los productos de valor agregado es la orientación más hacia el consumidor, más hacia el mercadeo, hacia el marketing, y esa es la ruta que tomamos, ¿no? Sobre eso podemos hablar. Aprende de quienes ya hicieron historia. Las historias que inspiran vidas. Bienvenido al Gurú High Experience, un evento único donde la experiencia y el conocimiento se encuentran. Líderes que han conquistado los retos más grandes, compartiendo sus secretos contigo. Historias de éxito en vivo, presentaciones magistrales que marcarán tu camino y el poder de aprender directamente de quienes ya lo lograron. Es más que un evento, es el inicio de tu próxima gran idea. Gurú High Experience, sábado 22 de marzo. Sé parte del cambio. Sí, justo, bueno, yo como decías lo veo a Alicorp pues muy consolidado, pero esta compra también les dejó, acá nos ven muchos empresarios también, muchos emprendedores, endeudados y con poco margen de maniobra, y algo que pasaba, en ese momento de la recesión de la economía, todo el mundo decía que América Latina, el Perú iba a seguir creciendo, pero les vino una crisis, la crisis de mexicana, la caída de la Unión Soviética. Y Dos crisis llegaron. Les dejó a ustedes sin capacidad y hasta los bancos también les cerraron las puertas en algunos casos. Y comentas tú algo clave, que es la liquidez y la gestión de la liquidez en una empresa. Yo creo que muchos de ustedes que gestionan empresas lo saben. ¿Nos puedes comentar un poco ese contexto y cómo lo abordaron? Complicado, porque en verdad fueron dos crisis. La mexicana, que fue en esa época se le conoció un famoso el tequilazo, que tiene que haber sido alrededor de los años 93, 4 por ahí. Y después viene una crisis en la Unión Soviética, también sumamente fuerte, que afecta al mundo. Lo que ocurre con esas dos crisis financieras es que muchos de los bancos que se habían establecido en el Perú en ese momento para ver a un Perú que empezaba a crecer, entraron en dudas y salieron y se llevaron los capitales que habían ingresado. Y nosotros habíamos, los accionistas de Alicorp habían comprado con mucho esfuerzo y primero con un préstamo puente para poder hacer la adquisición, y después yo tuve que hacer un roadshow y vender la empresa para conseguir nuevos accionistas y listarlas en bolsa, cosa que se hizo. Pero igual había mucha deuda y los bonos que sacamos o que emitimos en su momento para financiar en el mercado de capitales tenían una etapa de vencimiento. Y estuvimos muy cerca, digamos, a no poder pagarlo. Porque en verdad Alicorp, desde el año 91, que me toca vivir a mí, hasta el año 99, perdió plata todos los años. O sea, esa es la verdad. Y era difícil porque la visión que teníamos, una visión muy clara, pero el crecimiento, a pesar de que íbamos logrando las eficiencias, nos llevó a la necesidad que cuando compramos la Fabril, compramos un negocio que era de harinas, farináceo, o sea, la harina de trigo para hacer pan. Y ese es otro commodity. Y también se necesitaba los grandes números que en el aceite para que ese negocio fuera eficiente. Y ahí entramos a comprar la empresa de Nicolini, hermanos, que era una empresa que estaba en una posición complicada, ¿no? Esa es una de las empresas que, dicho sea de paso, desaparece en todo este proceso
y la compra de Alicorp. Entonces, claro, en cada una de estas adquisiciones el trabajo de buscar las eficiencias tomaba tiempo. Por más que teníamos recortes, etcétera, todo tiene una inercia determinada, ¿no? Alicorp hace su primera utilidad recién en el año 2000. Wow. Es $1 millón de soles, una cosa así, o sea, de esa época, ¿no? Para convertirse después, obviamente, en lo que fue. Pues, o sea. ¿Y cómo haces ese proceso de ajustar la liquidez, tenerlo muy bien estructurado para al final luego ser creíble con los bancos y todo lo demás? Bueno, no es nada fácil, ¿no? Las empresas, cuando quiebran, normalmente quiebran por temas de liquidez. Normalmente pasa eso. Uno tiene que cuidar muchísimo su caja, endeudarse de una forma adecuada, no sobreendeudarse, realmente mantener ciertos coeficientes de eficiencia financiera, ¿no? Hoy día los bancos te van a llevar por ese camino de todas maneras, porque si no los cumples te van a ir ajustando. Pero lo correcto es que desde la empresa se mantenga, digamos, una disciplina financiera que sea la correcta, ¿no? Y lo que sí era importante es que, claro, Alicorp creció mucho en ese tiempo. No estábamos haciendo las utilidades abajo, pero digamos, toda la historia era de incorporar no solamente empresas nuevas, sino nuevos productos, ¿no? Ahí el primer lanzamiento que tenemos, que se denominó Génesis y que es el más conocido, no siendo necesariamente el más importante, es el de Alacena con la mayonesa. Ese producto tuvo muchísimo éxito en el proceso de transformación de la empresa, pero después vienen otros más, ¿no? Sí. Que son importantes. Alacena es el que probablemente ha sido caso de estudio porque se le gana el espacio a una empresa transnacional, que en este caso era Unilever y a Nestlé, a las dos. Empresas de cero a tener 90% del mercado y de un mercado que era 10 veces más grande del que habían conocido esas empresas. Entonces, eso fue algo que transformó y que dio ya una consolidación de organización a Alicorp, sobre todo, que ya no era una empresa que estaba orientada solamente a producir un commodity, sino que ya estaba generando, digamos, toda una actitud para satisfacer las necesidades del consumidor peruano, ¿no? Llama al 1820. Llama al 1820. Asociación de Bancos del Perú. Y en esa experiencia, claro, el caso de la cena fue muy exitoso también en nosotros, porque lo pusimos en TikTok, tú lo has visto, y generó un debate entre peruanos y chilenos de cuál era más rico. Se hizo muy viral y también inspiró a otras personas a hacer videos en torno a la cena. Yo entro a YouTube y me sale y veo quién es este pata, que parece conocido y era yo, y no era mi canal. Y alguien había animado en base a la entrevista y tenía más de 100.000 vistas, pero no era gurú. Así que fue muy, muy exitoso eso. Y ahí te quiero preguntar, Leslie, adicional al caso de la cena, ¿recuerdas el lanzamiento de otro producto de cara a la filosofía de estar orientado al mercado que te mueva el corazón y que digas, wow, acá también la hicimos bien? A ver, hay crecimientos o lanzamientos de productos que son realmente, que rompen esquemas, Sí. que rompen, Alacena es uno de ellos, ¿no? Alacena no solamente logró multiplicar el espacio, la demanda de un producto que no existía, mejor dicho, existía en la casa, pero no en forma industrial. El otro producto que tiene, digamos, un crecimiento disruptivo y que es considerado también bien importante es el del detergente Bolívar, ¿no? En Alicorp teníamos el famoso jabón Bolívar que se vendía de años por la Fabril. Y en el mundo de los detergentes son dos empresas que dominan el mundo. Una es Unilever y la otra es Procter & Gamble.
Bien. Las dos empresas, cuando una logra dominar un mercado, la otra pasa a un segundo lugar porque ya es imposible quitarle medio punto de participación de mercado. Y Alicorp no tenía detergentes, teníamos jabón de lavar, no teníamos la tecnología, etcétera, y decidimos entrar en ese negocio. Hay varias anécdotas porque compramos un equipo que Procter había vendido en un momento determinado porque le sobraba, había tenido, digamos, una fusión en otro lado y sobre este equipo acá y nosotros lo adquirimos y fuimos investigando. Y cuando lanzamos el detergente, que hicimos un producto de muy buena calidad, dicho sea de paso, en esa época lanzar un producto a la cena nos demoró 4 años, desde que empezamos la investigación hasta que lo lanzamos. Detergentes debe haber sido parecido, porque no solamente ibas y todo confidencial, todo en secreto, eso no se sabía, pero con las justas del directorio se llegaba a enterar de que estábamos haciendo eso, porque de no hacerlo así, la competencia en un mercado altamente competitivo de productos de consumo masivo reacciona con conocimiento e impide tener éxito, ¿no? Nos demoró varios años y salimos, en verdad, y aquí les voy a contar una historia que es interesante, porque Procter tenía en ese momento Ariel y tenía Opal, no tenía ACE. Ariel y ACE creo que eran las dos. Y nosotros con Bolívar pensamos tomar y atacar el segmento donde estaba ACE, porque el líder que era Ariel estaba posicionado muy posicionado, pero hicimos un producto de muy buena calidad. Y el precio que pusimos fue un precio para competir con ACE. Y obviamente teníamos toda una estrategia mediática de diseño de producto, de calidad, de distribución, como debe hacerse en una estrategia de marketing. Lo que ocurrió, que fue sorpresa nuestra, fue que quien contestó no fue ACE, sino fue Ariel, o sea, el líder. Entonces a nosotros nos pareció perfecto, o sea, ya no teníamos que pelear con el segundo, sino pelear con el primero. Y estábamos muy bien preparados y ahí entramos. O sea, nos preparamos y fue toda la acción nuestra fue entonces realmente tomar el lugar de liderazgo. Alicorp estaba bien preparada porque tenía sistemas de distribución, canales de distribución bien manejados. Teníamos todo un sistema que se llamaba las DEX, que había sido creada a través del tiempo, donde podíamos tener llegada, digamos, a los puntos de venta con mucha facilidad, y las otras variables que tienen que ver con el marketing las estábamos manejando muy bien. Es más, el gerente, el presidente o vicepresidente de lo que era consumo masivo y de marketing venía de Procter, o sea, nosotros lo habíamos contratado hace algunos años, o sea que ahí Alicorp aprendió de marketing muy rápido, dicho sea de paso, que fue Guillermo Paredes, que en paz descanse, que fue una de las personas muy importantes en toda la organización de Alicorp. Y le quita el mercado a Procter, pero no es que le quita 5 puntos, le quita 50% de participación de mercado. Entonces, cuando uno ve eso, en el mundo no se podía creer, es decir, el presidente de Procter vino a Perú a ver qué había pasado, qué era eso. Yo tenía un hijo mío mayor que trabajaba en Europa, estaba en esa época en Gillette, que había sido adquirida por Procter, y la noticia del tema de lo que estaba pasando en Perú, él me escribe, me dice, oye papá, están hablando de Alicorp y de Bolívar, ¿qué ha pasado, ¿no? Wow. Fue increíble, fue una anécdota impresionante. Nuevamente, pensando mucho en el consumidor, no menospreciando la competencia. Yo el tiempo que he sido CEO de Alicorp he respetado muchísimo a los competidores, he respetado a los grandes, como a Lever, a Procter, con mucho respeto, porque efectivamente tienen
tenían por lo menos mucho más experiencia y fortaleza que la que podía tener una empresa peruana que estaba recién empezando, ¿no? Y de ahí en adelante los lanzamientos nos sentimos con mucho más confianza, teníamos masa crítica para poder realmente lanzar productos nuevos. Y lo cierto es que ya el tamaño de Alicorp hacía que Alicorp fuese grande. O sea, claro, una transnacional era 10 veces más grande que Alicorp, pero en Perú no. En Perú ya Alicorp tenía una posición de un tamaño. Lo único que sí tenía que manejarse, y eso fue siempre algo que estuvo metido en el ADN de la empresa, que siempre lo voy a repetir. Primero, que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el equipo de gente que teníamos, ¿no? O sea, la primera cosa que yo he valorado siempre y he respetado siempre, y no me cansaré de decirla, es que Alicorp no es Leslie Pierce. Alicorp es un grupo de gente, ¿no es cierto?, que formó un equipo que tuve digamos, el orgullo de liderarlo, pero fue un equipo muy, muy bueno, y que tenía, digamos, todo este conocimiento en varias áreas de la empresa. Hay otras anécdotas, así como la del jabón Bolívar. Hay una empresa o un negocio que probablemente pocos saben. Le voy a contar la anécdota porque es interesante también. Cuando compramos cuando compramos Nicolini, Nicolini tenía un negocio de alimentación, de nutrición animal que se llamaba Nicovita. Algunos de ustedes deben haber escuchado esa marca, etcétera, ¿no? Y alimentaba todo tipo de animales que podían ser de engorde, de ganado, de aves, etcétera. Una marca muy, muy reconocida, pero cuando la tomamos a nosotros no nos interesaba, porque estábamos más interesados en hacer la harina para poder hacer el pan, que era lo que nos interesaba. Y ahí estaba ese molino, que no sabíamos exactamente muy bien para qué servía, y recuerdo una de las personas que había trabajado ahí con Nicolini y me dijo: Leslie, ¿qué van a hacer con ese molino? Bueno, la verdad es que no sé. Te lo compro, si lo quieren vender, pues, necesitamos la plata, ¿no? O sea, dije, bueno, te ofrezco $4 millones, me dijo, y me llevo el molino. Entonces dije, $4 millones, si lo quiere, le dije no, por algún tema de instinto, de lo que fuera. Subió la cifra a 5 millones. Entonces, ya, interesa. Dije, no, ya, otra cosa, ¿no? Pasó el tiempo y dijimos, oye, tenemos el molino, podemos hacer productos para la nutrición animal, pero ahí es entrar nuevamente en un tema de commodity, porque es masivo el tema, y era dentro de la visión que teníamos nosotros, no era el camino que queríamos seguir. Entonces dijimos, oye, pero podemos hacer alimento para la alimentación de camarones, y especializarnos solamente en camarones. Yo estoy de acuerdo, o sea, eso sí me gusta, o sea, especializado en camarones. Y en el Perú había unas granjas en el norte del país donde estaban cultivando camarones, y empezamos a producir alimento, a aprender la tecnología, etcétera, ¿no? Y realmente el negocio fue bien, pero fue bien porque se enfocó el negocio, en lugar de vender únicamente lo normal, que es empacar con la marca Nicovita y tocar las puertas y acá está el producto para venderlo. Lo que utilizamos, que fue el elemento diferenciador y que le dio mucho éxito a la empresa, fue enviar a un asesor, que era un asesor, un PhD, que había estudiado en la agraria, y que iba y visitaba la granja y le decía, oye, mira, en esta poza vamos a hacer el experimento con Nicovita y mantén el otro, y después vamos a medir las diferencias. Y efectivamente el producto estaba muy bien formulado, y los rendimientos que tenía, digamos, el accionista de la granja de camarones era abismal. Entonces, con ese esquema, un esquema que no se utilizaba, era simplemente mandar un asesor, hacer un plan piloto, y empezar a crecer. Bueno, esa empresa, si la tuviéramos que valorar hoy día como empresa, deben ser alrededor de $2.000 millones. Esa empresa tiene una
parte muy importante del mercado ecuatoriano. El Ecuador es el mayor exportador de camarones del mundo. Wow. Y justo cuando yo me retiro, estábamos terminando de levantar la planta de camarones en Guayaquil, ¿no? Una linda planta con una sociedad, con un socio local espectacular y ahí ha sido un crecimiento tremendo. Entonces, como puedes ver, Sí. Alicorp no es solamente alacena, ¿no? Claro, claro. Y así, y después vienen, bueno, las salsas, TAR y Un todas las montón de otras. productos. Y lo más probable es que cuando ustedes vean a Alicorp en el tiempo, se van a dar cuenta que van a seguir saliendo productos nuevos. No quiere decir que todo lo que hicimos, dicho sea de paso, fue Bueno, éxito. positivo y todo tuvimos éxito, ¿no? No, sí metimos la parte en alguno. Un producto que fue un problema fue un champú que fue Anúa, no sé si alguna vez lo vio o lo sintió. Ahí nos equivocamos, no en el producto, sino cometimos un error porque salimos a vender, lanzamos el producto en 2 países al mismo tiempo, en Colombia, porque queríamos crecer en el mercado internacional, y en Perú. Y el proceso de uso del champú en Colombia y en Perú son distintos. En Colombia utilizan el champú con el reacondicionador y en el Perú el reacondicionador está metido dentro del champú además de... Y en el momento de lanzar se equivocan. Nos equivocamos y metimos el producto colombiano en el mercado peruano. Nos dimos cuenta, a los 10 días sacamos todo, pero ya fue. O sea, ese error que cometimos hizo que el producto, quienes lo probaron, porque habíamos hecho una campaña mediática como solíamos hacerla nosotros, pero no pudimos. Que nos quedamos con un 10%, 12% del mercado y la idea nuestra era crecer bastante más que eso. Lo mantuvimos unos años y después decidimos retirarlo. No perdimos plata con el producto, pero fue un producto que no salió como habíamos pensado que debía salir, ¿no? Y Leslie, también hiciste el proceso de internacionalización de la empresa. Y ahí te pregunto, ¿cuál es la agenda de un CEO en todo ese tiempo, cuando la empresa va creciendo, una buena facturación? ¿A dónde lo pones foco para que las cosas vayan articulando? Y fíjese, yo pasé los 20 años. A ver, yo tenía amigos que eran CEOs de otras empresas que están felices, la pasaban bien. Bueno, era un montón de dolores de cabeza. Para empezar, estamos perdiendo plata. O sea que lo primero que teníamos que hacer era hacer plata, pero al mismo tiempo crecer. Y yo recuerdo que en esa época, cuando los primeros años, en los objetivos que nos habíamos puesto nosotros en la visión de largo plazo era que 10% de los ingresos debieran provenir del exterior. Y la verdad de las cosas es que los primeros años no llegaban ni al 2%, o sea, no había forma, era dificilísimo poder crecer en el exterior, sobre todo con marcas propias, productos de consumo masivo, difícil. Hoy día, Alicorp debe tener fácil el 40% de sus ingresos, sí, deben venir de fuera, ¿no? Compramos una empresa en Argentina y hicimos algunos lanzamientos también en países vecinos, en Ecuador, en Colombia, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde le ponía foco a todo? Pues, o sea, lo que pasa es que nuevamente tienes un buen equipo de gente, no es que era yo solo, o sea, había un gerente internacional que era responsable y con quien trabajábamos y teníamos, digamos, una estrategia de crecimiento. Pero todo fue lento, todo costó y lo que es realmente importante es que cuando uno tiene una visión, y esto que voy a decir no es que lo supe del comienzo, sino que lo supe después cuando uno tiene una visión y se apega a esa visión y se mantiene firme con esa visión de largo plazo bien definida, es cuando uno tiene éxito. Pero es necesario tener la visión, es necesario imaginarse lo que va a ser la empresa de aquí a 5 años. Y es probable, ¿no es cierto?, que en el interín haya que ir modificando, pero siempre tiene que existir una visión de por lo menos 5 años de la empresa, siempre.
y además trabajar en ella, ¿no? Con eficiencia y con responsabilidad. Muchos de los fracasos que vi de empresas que crecían era que efectivamente crecían, pero no lograban tener las sinergias que pensaron que iban a tener, los recortes que iban a tener, o simplemente la gerencia estaba realmente demasiado premiada, que lleva a que la empresa termine fracasando, pero eso no debería ocurrir, ¿no? Wow, Leslie, pues eres un libro andante, ¿ah? Tantas cosas que podemos hacer. Voy a darle un espacio. Tenemos el tiempo limitado con Leslie para preguntas. Leslie, gracias por la charla. Muchos hemos escuchado la historia del bambú japonés, ¿no? Eso de que siembras una semillita y pasan muchos años y no ves nada hasta que empieza a salir el bambú y empieza a crecer. Tú has hablado de más de 10 años de una empresa que perdía plata, ¿ok? Y que de pronto a muchas acciones se volvió muy exitosa. En esos 10 años han estado construyendo el complejo sistema de raíces, ¿no? Ese ecosistema, ¿en qué se basa? O sea, ¿cómo construyeron las bases para ese crecimiento tan impresionante que han tenido? Lo más importante de todo es lo que acabo de mencionar. O sea, en el primer año, en el año 91, cuando entramos, vemos la empresa, esta empresa chica, complicada, enfrentando, digamos, una amenaza grande, nos las imaginamos cómo queríamos que fuera esa empresa 5 años más adelante. Y se construye una visión de esa empresa. Nosotros estamos acá y queremos estar acá, pero esta visión construida, ¿no es cierto?, es lo que lleva al éxito. Y pasar de esta etapa a la de 5 años requería una serie de acciones, ¿no es cierto?, que estaban todas totalmente definidas. Por ejemplo, tener un sistema de distribución de ventas que fuera sólido, que no se tenía. Antes teníamos muchos vendedores, hoy hay un sistema de distribución que es muy eficiente, teniendo la masa crítica. El otro tema era volcar la mentalidad de la empresa hacia el consumidor. La empresa no estaba diseñada para eso. O sea, el marketing no existía. Teníamos que realmente empezar a entender el consumidor. O sea, yo recuerdo en esa época haber estado compartiendo la vivienda de personas de menores ingresos para entender cómo vivían. Yo venía de otro mundo, pero la gente de marketing también, que estaba en la empresa, venía de otro mundo. Todos teníamos que entender bien cómo hacía el ama de casa para preparar mayonesa en la casa. Y la única forma que podemos hacerlo era compartir con ella la cocina y entenderla y después ver qué es lo que mezclaba, en qué momento mezclaba, en qué momento entraba el huevo, en qué momento el aceite, cómo batía, etcétera, ¿no? Eso había que construirlo. O sea, ahí teníamos que tener gente. El otro tema era, y esto no he hablado de nada, pero dentro de las complicaciones, ahí tenemos un sistema contable que veníamos de una época de hiperinflación donde los presupuestos no servían para nada, o sea, no había forma de planificar. O sea, en el año del 85 al 90, con una inflación que al final llegaba como 70.000% al año, no había ninguna cifra que se resistía, o sea que los presupuestos no se usaban. Entonces, ¿cómo poder empezar a hacer y a tener la herramienta del presupuesto? Bueno, todas esas cosas, pequeñas cosas, eran parte de lo que había que hacer para poder alcanzar la visión. Pero sin la visión no hubiéramos hecho absolutamente nada. Dentro de eso, obviamente, una de las grandes preocupaciones era tener el mejor capital humano posible, ¿no? Si yo encontraba a alguien que pensara mejor que yo, que fuera más inteligente que yo, bienvenido. Y ojalá todos pensaran así, ¿no? Y después cuidar a la gente y motivarla, etcétera, ¿no? No despedirla por despedirla. Claro. No despedirla porque no me gustó cómo me contestaste, eso es un error, ¿no? O sea que aquí hay que... Las empresas se hacen y los emprendimientos se llevan adelante con grupos humanos. Y ese concepto de tener a las personas y a los grupos humanos correctos es probablemente el primer consejo que yo podría darle a cualquiera, ¿no? Eso es lo primero. Tú me comentaste que después de dejar Alicorp, ahora estás ayudando a las empresas en los directorios.
El mundo en ese proceso se ha transformado y ahora hay nuevos retos. ¿Cómo estás viendo desde estas posiciones en distintas empresas el ecosistema peruano y qué valor tú les estás dando con tu experiencia? Yo estoy feliz ahora, ¿no? Porque realmente tengo la posibilidad de seguir activo en el mundo corporativo. Y como CEO, siempre tuve un directorio. Ahora en el directorio entiendo mucho mejor al CEO. Y entonces poder compartir, digamos, el conocimiento, la experiencia que tuve como CEO desde el directorio, a mí en lo personal me gratifica y creo que ayuda mucho también a los directorios. Los directorios, y esto es bien importante que lo menciones, si es que hay gente acá que pertenece a algún directorio, normalmente tienen una cultura propia que está definida por los accionistas iniciales, por los emprendedores iniciales, y que difiere y que caracteriza y que es distinta a un director de una empresa con el de otro. Por ejemplo, hay empresas que lo único que miran son cifras, que lo único que miran es la parte financiera, que lo único que están mirando es el análisis de las ventas y de los resultados del mes anterior. Viven en el pasado, muy poco en el futuro. Hoy, así como hay amenazas que me tocaron vivir a mí en el 90, hoy día hay amenazas muy grandes que provienen de ciberataques, que provienen de la inteligencia artificial, que provienen de un mundo, ¿no es cierto?, que todavía no conocemos, pero que tenemos la obligación como empresarios o como emprendedores de conocer y poder llevar la empresa adelante. Son temas que escapan, ¿no es cierto?, del día a día de la empresa, pero que tienen una influencia tremenda en la vida de la empresa. Muchas gracias, Leslie. Un fuerte aplauso, por favor, para Leslie. En un minuto, una reflexión final que nos pueda dejar. Perdón, En un minuto, una reflexión final que nos pueda dejar. Simplemente, nuevamente, a quienes estén llevando un emprendimiento y que tienen un sueño, sea cúmplanlo, ¿no? Tenemos un reconocimiento para ti.